Ya, vamos a partir con la clase para que no nos vayamos tan son dos clases cortas. Ya, primero yo me voy a presentar porque no sé si me conocen, yo soy Paula García, profesora del Departamento de Nutrición, soy la coordinadora de este curso, ¿ya? La profe Paula García. Y yo soy ingeniera en alimentos de la Católica de Valparaíso y hice mi doctorado acá en la Universidad de Chile en nutrición y alimentos y trabajo en el área de alimentos. ¿Ya? Esa es mi presentación para que todos no nos confundan, porque siempre nos confunden. Bueno, hoy día vamos a hablar de conservación de alimentos por bajas temperaturas. ¿Ya? Yo generalmente me gusta mucho el tema de la aula invertida, me gusta mandar textos para que lean y después un poco hacer la clase en general. No alcanzamos hoy, entonces les mando unos videos que no sé si los vieron, los verán bien cortos. Y me gusta que participen en clases, ya, o sea, acá conversemos, no tengamos que preguntar, ninguna pregunta tonta, todo sirve, ya, para que yo no sea un monólogo. Entonces, cuando hablamos de conservación de alimentos por baja temperatura, ¿qué se le viene a la mente? Refrigeración. Congelación, ¿cierto? ¿Ustedes saben bien las diferencias entre esas dos técnicas? ¿Cómo? La temperatura. ¿Qué más? El contenido de humedad. El contenido de humedad. ¿Qué más? El estado del agua. El estado del agua. Ya, perfecto. Por la preservación. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia puede haber? Por el tiempo de preservación. El tiempo de preservación. Entonces, en esta clase lo que quiero que ustedes comprendan el desafío de esta conservación, ¿ya? Cómo se hace, para qué se hace, ya. Y vamos a analizar dos técnicas que son de las más antiguas, de las más efectivas, y algunas que aún se utilizan, aunque con algunas variantes. Yo no les voy a enseñar la parte ingenieril de las técnicas porque eso a ustedes no les corresponde, ¿ya? Pero sí vamos a analizar cómo estas técnicas pueden tener efectos sobre la calidad del alimento, ya sea nutricional o no, y sobre los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que es esto? Una curva de crecimiento, ¿cierto? Y tiene 4 fases, algunos la dividen en 3 fases, ¿ya? La primera fase, ¿cierto? La fase de latencia, que le llaman, ¿ya? Que sería esta. ¿Qué es lo que pasa en esa fase de latencia? Ustedes ya tuvieron microbiología, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿qué pasa en la fase de latencia? ¿Qué me puede decir así? Súper simple. La zona que se puede intervenir en caso de que Ya. ¿Y por qué se puede intervenir? Porque es la fase previa que empieza a multiplicarse exponencialmente. Ya. O sea, ahí como que los microorganismos se están adaptando, pero todavía no hay división celular de los microorganismos, ¿ya? Entonces están como adaptándose, están viendo las condiciones que hay, ¿cierto? Pero todavía no se multiplican. Después viene la fase exponencial, donde comienza un crecimiento ahí, ya porque los microorganismos ya empiezan a hacer uso cierto de los nutrientes, cualquiera sea que los utilicen, carbohidratos, proteínas u otros, ¿ya? Y también va a depender un poco, esta va a ser más rápida o más lenta, dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones medioambientales, que también son importantes, el contenido de humedad, el contenido de oxígeno, ¿cierto?, la presión osmótica que hay en el alimento. Y
Y después se supone que hay una fase como de latencia, estacionaria, donde como que los microorganismos o sea, la cantidad de microorganismos que se reproduce es igual a la cantidad de microorganismos que mueren, entonces hay como un cierto equilibrio, donde ya obviamente comienzan a agotarse los nutrientes y posteriormente, ¿cierto?, comienza la fase de muerte o descenso. Eso es así como más o menos la reproducción de... Entonces, para que haya un crecimiento de microorganismos deben darse dos cosas: características en el alimento y factores ambientales. Por ejemplo, el agua. El agua es un medio ideal, ¿cierto?, como medio cultivo para gran cantidad de microorganismos, sobre todo de bacterias, ¿cierto? Si hay agua, es probable que haya una humedad alta, dependiendo de la cantidad de agua que haya. Los nutrientes, ¿qué nutrientes están presentes y que permiten que crezcan los microorganismos? El nivel de contaminación. ¿Qué creen ustedes que significa nivel de contaminación? O carga microbiana. El inóculo del microorganismo que tengamos. O sea, la cantidad de microorganismos que tengo en ese momento, ¿cierto? Viene con todos los alimentos que vienen con una cierta carga microbiana. El pH. Si ese alimento tiene un pH que favorece o no el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, los jugos son más ácidos, entonces favorecen menos, pero no por eso no se pueden desarrollar algunas bacterias. Hay bacterias que son acidófilas y podrían eventualmente crecer si hay otras condiciones que sean. En la leche, por ejemplo, cuando se abre una leche, ¿cierto?, ¿cuánto dura un envase de leche, ¿cierto? 4 días, ¿cierto? Y tiene un pH básico, por lo tanto, ¿qué van a crecer ahí? Bacterias, ¿cierto? Y si hay uso o no de antimicrobianos, ¿ya? Que podrían haber. Y la temperatura, y estos factores mentales que también juegan un papel: la temperatura, el oxígeno y la humedad relativa. O sea, la combinación de ellos, ¿cierto?, junto con esto, va a hacer que haya mayor crecimiento de bacterias, hongos o levaduras. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la conservación? Y esto quiero que les quede súper claro aquí en la cabeza. El frío, yo suelo hacer la clase de temperaturas altas primero y después esta, pero me mandaron a hacer. El frío, a diferencia de las altas temperaturas, lo que hace es que retarda o inhibe el crecimiento, pero no mata microorganismos, ¿ya? No mata, ¿ya? Entonces puede ser total o parcial, dependiendo, y eso es lo que quiero vamos a aprender, si va a ser total o parcial. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una forma parcial de disminuir los microorganismos? La refrigeración. ¿Por qué? No lo matamos, solo estancamos su proliferación. Ya, ¿y en la congelación? Más todavía, porque primero una temperatura. Ahí yo inhibo el crecimiento. No lo retardo, lo inhibo momentáneamente, o sea, congelo y el alimento va a quedar con la carga microbiana que tenía en ese momento. Por lo tanto, es súper importante también la manipulación antes de congelar los alimentos. Una vez que yo descongele ese alimento, todas las reacciones se van a desencadenar nuevamente. También el frío retarda la actividad enzimática en reacciones químicas de los alimentos. Las enzimas también se actúan a cierta temperatura y yo, disminuyendo la temperatura, disminuyo o retardo su actividad. Y dependiendo de las condiciones en que yo deje el agua que está disponible en los alimentos, voy a también detener o enlentecer las reacciones químicas. Entonces, ¿esto qué hace? En conjunto permite prolongar la vida útil de los alimentos. Pero, por eso les digo que no mata los microorganismos, no muere, sino que la reducción de temperatura no va a estabilizar ni química ni biológicamente un alimento. ¿Ya? No lo va a hacer.
¿Alguna duda hasta acá? Ya. Ok. A ver, en su experiencia, en su refrigerador o su congelador, ustedes guardan, ¿cierto?, ciertas cosas en el refrigerador. ¿Qué guardan en el refrigerador? Yogur, frutas, verduras. Y todas esas cosas que guardan, ¿cuánto les duran aproximadamente? Depende del alimento, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no les duran meses, ¿no es cierto? Duran semanas, ¿ya? ¿Cómo? Y en el congelador, ¿qué congelan? Carne, torta, fruta, verdura, casi todo se puede congelar. ¿Qué es lo que no se puede congelar? ¿Qué cosa? La leche. Se puede congelar, pero no es importante. Pero bien, ¿qué otra cosa no se puede congelar? O sea, todo se puede congelar, pero ¿qué es lo que es no recomendable? No, pero hacemos una cosa. Por ahí no. ¿Qué más? Algo que se hace con aceite. La fritura tampoco. Las emulsiones, la mayonesa, los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué no se recomienda? Porque el frío va a cambiar el estado de las fases. ¿Y la tienes, Ustedes Martina saben que Contreras? las emulsiones tienen dos fases, una fase espesa y una emulsión. La Kelly, ¿cómo era su nombre? Martina Díaz. Martina Contreras y la tiene Martina Díaz. Entonces, los alimentos que, como aceite, o incluso los alimentos fritos, a veces no quedan muy bien después de comer. Entonces, aquí yo les muestro, por ejemplo, quiero que vean esta parte, por ejemplo, en el refrigerador, alimentos frescos que uno puede durar días o semanas, y aquí retardamos la multiplicación de estos microorganismos por breve periodo, ¿ya? Semanas. Y en cambio, la congelación, que ya estamos hablando de temperaturas bastante menores, inhibimos la multiplicación de microorganismos por largos periodos, ¿ya? Esa es la diferencia principal, ¿ya? Y esto ocurre a través de un mecanismo químico que vamos a ver acá. Entonces ahora vamos a hablar de la refrigeración. ¿Qué pasa? Yo por qué le puse el día como 1 a 4 y de ahí a 10? Porque en realidad la refrigeración es de 1 a 4 grados Celsius, eso es lo ideal, eso es lo correcto, ¿ya? Pero si ustedes, no sé si han medido la temperatura de los refrigeradores de sus casas, ¿sí? Nunca están a 4, casi nunca, siempre están a 8, a 6, dependiendo, ¿cierto?, de también cuánto tenga que trabajar el refrigerador, porque así muchas cosas. Pero hasta 8 o 10 grados podemos decir que todavía estamos en refrigeración, ¿ya? ¿Qué pasa? Si se reduce la temperatura, no alcanzamos el punto de congelación y vamos a conservar estos alimentos frescos a corto plazo. Yo diría, más que mínimo, prácticamente no hay cambio en la calidad organoléptica del producto, es un producto fresco, ¿ya? Pueden haber cambios organolépticos, si a lo mejor, o nutricionales, si el producto está mucho tiempo. Yo creo que a ustedes les ha pasado que han tenido, por ejemplo, un pimentón, una seca, no sé, algunas frutas, y han visto cómo ha ido evolucionando a lo largo. Incluso a veces ciertos llegan a perder, porque, o sea, en algún momento el sistema va a colapsar, ¿ya? Ustedes saben que las frutas, los vegetales, que siguen, ¿cierto?, con procesos de respiración, de transpiración, ¿cierto? Y dependiendo de la temperatura, si la temperatura es más baja, yo controlo las cantidades de una hormona que se llama etileno, ¿ya? Y el etileno hace que las frutas maduren, ¿ya? Entonces, si la temperatura es más alta, las frutas producen más etileno y maduran más rápido. Por eso que fuera del refrigerador maduran más rápido, ¿ya? Entonces, en los supermercados, ¿qué se hace? Cuando ustedes van a los supermercados, se han fijado que la fruta generalmente no está madura.
Entonces, por eso, pero ya viene así, viene de las cámaras de refrigeración y congelación. Y aquí retardamos el crecimiento de bacterias, pero mesófilas y termófilas. ¿Para qué vamos a hablar de las ciclófilas si aquí en el fondo no manejan? ¿Ya? Ahora, hay algunas bacterias que pueden crecer, una que es conocida, podría crecer eventualmente en refrigeración. ¿Cuál podría? ¿El lácteos? La bacteria podría crecer en refrigeración. ¿Cuál es finca? ¿Cuál es finca? Nombre, me voy a poner más bacterias. La listeria. Esa es una bacteria que puede crecer aún a bajas temperaturas si es que está presente, o sea, no va a crecer por generación espontánea. Pero, por ejemplo, han habido casos de quesos de cabra, hubo de una marca muy conocida en la nacional hace unos años atrás, hubo intoxicaciones porque los quesos no venían bien procesados, quedó listeria puro refrigerado y la listeria creció. ¿Ya? La gente cuando los consumió, obviamente enfermó. ¿Ya? Entonces, ojo, que no es importante solo hacer el proceso, bajar la temperatura. No, yo también me tengo que preocupar de que ese proceso sea bien hecho y toda la cadena de frío, y todo lo que, la manipulación, todo lo que implica que puede crecer el microorganismo, tiene que estar controlado. Sobre todo si esos alimentos yo los voy a consumir inmediatamente. Por ejemplo, si tengo verduras frescas para hacer una ensalada, solo los voy a lavar, los voy a picar y no los voy a someter a una cocción. Y hay una carga microbiana que no va a salir. ¿Ya? Sale una cierta carga, pero hay bacterias patógenas que no van a salir si esos alimentos no son cocinados. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Ya, y en la refrigeración de vegetales, ustedes miran, la gran mayoría es entre 0 y 1 grado Celsius. Pero hay algunas excepciones que yo les puse en esta tabla que son un poquito más altas, por ejemplo los plátanos, los pepinos, los pimentones, ¿ya? Que si uno los coloca a una temperatura muy diferente, ya sea muy alta o muy baja, tienen estos daños por refrigeración. ¿Qué son los daños por refrigeración? Son daños, o sea, en el fondo a veces se dice la apertura, ¿cierto? Se rompe la cáscara, parece magullado, salen hongos, o lo mismo que nosotros vemos, que no es daño por refrigeración, pero por ejemplo lo observamos hacer los plátanos, ¿cierto? Que se empiezan a poner con más, pero esto ocurre dentro del refrigerador. Yo me imagino que todos han visto una fruta deteriorada o un vegetal deteriorado dentro del refrigerador, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay unos pimentones, por ejemplo, que salieron hongos, se fijan en esa parte, ¿ya? O puede arrancarse la piel, se parten. Aquí está como la semilla interior, ahí dice, por ejemplo, debido al frío, al daño por frío. Este que no está dañado y este que está dañado, hay cambios de color, se ve el cambio de textura. Los pepinos, por ejemplo, a baja temperatura tienen cambios de coloración, aparecen ciertos mohos. Y aquí están los plátanos, a 10 grados Celsius más o menos lo ideal, pero a 0 grados Celsius miren cómo se colocan, o a 5 grados Celsius, o a 20 grados Celsius, ahí ya están las temperaturas bien. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no siempre la temperatura más baja es mejor, ¿ya? Tengo que combinarlo también con otros factores, con la humedad relativa, ¿ya? Con la temperatura y la humedad relativa, o sea, la circulación de aire que hay dentro del refrigerador o de la cámara de refrigeración, ¿ya? Y bueno, como les dije, la humedad relativa, porque en el fondo si yo tengo, por ejemplo, una temperatura baja, pero tengo una humedad muy alta, ¿qué va a pasar con el alimento? Si la humedad externa, la presión de vapor de agua del medio ambiente es mayor que la del vegetal,
¿Qué pasa? Empieza a absorber el vegetal, ¿no? ¿Quién pasa a quién? Va a empezar a ingresarse, porque va a haber un equilibrio, ¿cierto? O sea, el alimento va, ¿cierto? A captar el agua para tratar de llegar a un equilibrio, ¿cierto? Ahora al revés, si el alimento tiene más presión de vapor que el ambiente, va a perder una, ¿cierto? Porque va a tratar de llegar a un equilibrio con la atmósfera. Entonces, no es solo la temperatura, también tenemos que ver con la humedad relativa y la circulación de aire que hay. Entonces, el refrigerador, por eso que nosotros vemos en nuestra casa, una de las recomendaciones de para todas las cámaras de refrigeración es como que no se abra a cada rato las puertas del refrigerador, porque eso entra aire, va cambiando la temperatura, ¿cierto? Se va a cambiar. Tampoco poner alimentos calientes dentro del refrigerador, porque eso eleva la temperatura. Esas cosas seguramente las están viendo en clínicas culinarias, no sé. ¿No? Sí, por ahí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Un comentario? ¿Les ha pasado todo esto que hemos visto, cierto? Sí. ¿Sí? Cuando el plátano se mantenía refrigerado a una alta temperatura, luego cuando se maduraba no cambiaba la cáscara de color. Es decir, cuando madura o no llega a madurar el plátano. ¿En el refrigerador? Sí, o sea, decía que cuando el plátano se conserva a muy alta temperatura, cuando está todavía maduro, o sea, verde. O sea, está verde. Exacto, se refrigera a alta temperatura verde. Luego cuando va a madurar no cambia de color, o sea, no se pone amarillo, permanece verde. ¿Eso es cierto? Puede ser. Sí, no sé si están así, pero puede ser porque yo me imagino que para el amarillo de la cáscara tiene que haber algunos pigmentos que probablemente tienen que alguna enzima actuar para que tome ese pigmento, pero sí. Mira, lo más probable es que casi todas las frutas o vegetales se cosechen no para los maduros. Bueno, hay frutos que hay que cosechar en maduros, pero la gran mayoría no se cosechan maduros, se cortan del árbol y están todavía en oferta. ¿Por qué? Porque van a las cámaras de refrigeración y de refrigeración y de ahí se van sacando. Entonces, la maduración uno la prolonga con este frío, porque es una cadena larga que tiene que llegar al supermercado. Por eso yo les decía, por ejemplo, que en los supermercados muchas veces uno encuentra los duranos que no están maduros. Ese durano no es probable que madure en tu casa, en la casa del consumidor. ¿Ya? No lo mismo en la feria, porque a veces los caminos han sido distintos. Depende cómo lo quiera vender el proveedor. ¿Ya? Pero si tú tienes una fruta que no está madura y la colocas en el refrigerador, ok, a lo mejor se va a demorar más semanas, pero tarde o temprano esa fruta va a madurar. ¿Ya? O sea, no es eterno, ¿ya? Puede que se demore más. Y obviamente entre esos cambios en la maduración, ¿qué es lo que hay? Hay cambios de color, hay cambios en la cáscara, hay cambios de sabor. Entonces, esto es lo que yo le estaba diciendo, necesitamos cámaras, controlar la temperatura, controlar la humedad del ambiente, y ojalá sea mayor de 90 grados Celsius, porque si no, por ejemplo, pueden crecer muchos hongos, la circulación del aire, conservar siempre la cadena inferior del alimento. Esto es bien importante para las cámaras de refrigeración industrial, ¿ya? O para las cámaras que ustedes van a conocer cuando vayan a los servicios de alimentación, algunos los más pro, digamos, que contienen estas cámaras. Entonces tienen ventiladores, aire acondicionado, ya tienen estas repisas. Entonces, por ejemplo, los que están acá abajo están menos fríos que los que están aquí arriba, y todo se coloca en canasto o en esta caja. Entonces, todo tiene su ubicación, ¿ya? Y esto así es como se va trabajando, porque yo no puedo tener una cámara tampoco adaptada. Por ejemplo, si yo guardo aquí, claro, tengo la cámara, por ejemplo, no sé, a 3 grados. Ya, ahí tengo pepino, tengo plátano, tengo tomate, y todos maduran y todos tienen temperaturas distintas. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que ubicarlo en ciertas partes, ¿cierto? Tengo que ir controlando la humedad. Si no puedo controlar la temperatura, tengo que ir viendo la humedad y la circulación del aire.
y viendo los cambios que va teniendo ese alimento a esas temperaturas, ¿cuánto tiempo lo puedo tener a 3 grados Celsius? Aquí, por ejemplo, este es estuve leyendo para buscar algunos ejemplos y estaban bien. Por ejemplo, dice en la nevera o en el refrigerador, el pescado limpio ya dura como 2 días, más de 2 días no. La carne picada, 2 días. La carne de pescado cocido, 3 días o 3 días. La carne cruda, dice ahí nomás, 3 días. La leche abierta, 4 días. Postres caseros, digamos, por leche, 4 días. La verdura cocida, 4 días. Verduras crudas y conservas abiertas. Las camionetas, 5 días. Pero ahí dependiendo, yo diría que más las de hojas son como las que duran menos. Huevos, 2-3 semanas. Y productos lácteos y otros con fecha de caducidad, lo que indique un yogur dura como un mes, ¿no? ¿Sí? ¿No? La leche, bueno, la leche que venden ahora dura 6 meses, cuando están en las cajas, ¿sí? ¿Las conservas? ¿Ah? ¿Ocho? Ya, pero si yo la abro, todo consumirla, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, las comidas preparadas como 5 o 7 días, no más, ¿ya? ¿Qué más, por ejemplo? El pollo también, ¿cierto? El pollo no dura más de 2 días. Las asesinas, y también es importante que algunos alimentos estén en los recipientes correctos, porque si los tengo abiertos, no sé por qué una asesina o una mayonesa destapada, lo más probable es que sobre la mayonesa, por ejemplo, se ponga una capa dura, ¿cierto? Y la asesina se reserve. También es importante el pasado. Sí. Y aquí les coloqué estas son como las cámaras de refrigeración de productos ya digamos como más de tipo de sac, de servicio, porque uno no almacena así las cosas en la casa, ¿cierto? Que es distinto al refrigerador. Por ejemplo, lo primero que colocan acá arriba son las comidas listas para comer las cositas, ya, el pollo. Después colocan acá huevos, comida del mar, pescados, carnes, trozos de carne, de vacuno, carne de cerdo, carne molida y después las aves. La única diferencia con que hay aquí, que es la misma, es que aquí están los vegetales, esta comida, y después vienen los vegetales, después vienen los pescados, ¿Y esto por qué? Esto tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que no es por ti, sino la contaminación. ¿Ya por qué? Porque uno puede poner sobre otro. Ya. Ya, pues si yo dijera te voy a poner la carne molida y el pollo. ¿Qué pasa? El pollo va a gotear ahí, ¿qué pasa? La carne molida va a tener sustancias políticas, bacterias, salmonela, ¿Qué puede ser? contaminación cruzada. Sí, es por contaminación cruzada, pero falta algo. Por la humedad. ¿Para? ¿La temperatura que necesitan para qué? Es por la temperatura, pero por ella. Ah, porque cada tejido se deteriora a distinta temperatura. Por ejemplo, los peces son más termohábiles y las carnes menos. Entonces, ¿no? No, eso no. ¿Por? Sí, en general, pero tiene una lógica, pero piensen. Si no se lo preguntan al doctor. No. Sí, porque piensen. Ya, miren. Esto tiene una lógica, porque esto ya está preparado, ¿cierto? Esto se puede comer crudo. Y toda la carne que ven usted aquí, esta se cocina a una temperatura
diferente que esta, diferente que esta y diferente que esta. Entonces, estas aves que ustedes ven aquí, ¿ya? Si gotea, por ejemplo, la carne se cocina a menor temperatura del fuego. Porque las aves, ¿qué es lo que tienen? Salmonela, es uno de los organismos más termorresistentes. Entonces, si yo contamino por ejemplo, lo contamino, aunque cocine, podría permanecer ese fluido. En cambio, estos microorganismos de acá no dañan tanto ahí. ¿Entiendes? Por eso es. Una bacteria que tiene. Claro, Como muere. por el tipo de bacteria que tienen y por la temperatura de cocción a la que yo los someto. Esto necesita más temperatura de cocción. Yo no les pongo las temperaturas de cocción aquí porque ustedes las pueden buscar y pueden comparar. Después eso también lo van a ir viendo en técnicas culinarias. Pero eso es lo importante. Por eso lleva un orden, ¿ya? Y esto es lo que pasa en un refrigerador, es lo que tenemos, podemos tener todo en las casas, ¿cierto? Es un poco parecido pero distinto. Aquí también van en el estado superior, yo no sé, huevos, lácteos, los huevos generalmente van en la puerta, ¿se han fijado? Van ahí en la puerta. Después la comida, embutido, en el estante inferior para carne, bueno, no sé, son tan grandes como nosotros. Y al último van estas verduras, ¿cierto? En un cajón que generalmente va ahí. Ahí se carne, se pescado crudo, embutido, comida, quizás, condimento, bebida, no sé, hay gente que pone los yogures, ¿cierto? Entonces dice, mantener la temperatura a 4 grados y guardar los alimentos en envases cerrados, porque eso también es muy importante, o sea, puede que yo lo ponga en otro orden, pero si lo hago, que esté, ¿cierto? Si voy a descongelar una carne, por ejemplo, que esté en un recipiente, no lo poner en un plato para que gotee, ¿cierto? Y gotee sobre una verdura que después voy a hacer una ensalada, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, estos refrigeradores de casa, sí, funcionan bien, por ejemplo, invito a que miren la temperatura del refrigerador de su casa y no es ya. Aquí terminamos con esta parte, ahora vamos a hacer la conclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien lo que es la refrigeración? ¿Cierto? Que tiene bajas temperaturas, sobre cero, que para tiempos breves, ¿cierto? Semanas o días, que no hay cambios, digamos, nutricionales y organolépticos importantes, que son bien alimentos frescos, ¿ya? Y en el fondo enlentecemos el crecimiento microbiano y la actividad enzimática, pero no la inhibimos, ¿ya? Eso es una cosa. Voy a cambiar a la otra clase. Ya. ¿Me ayudante me voy a ayudar? Yo me acuerdo que para mí era más así, pero yo voy ya. Entonces ahora vamos a ver la congelación. La congelación. Ya. La congelación también es una técnica de baja temperatura, pero aquí utilizamos temperaturas bajo 0 grados. ¿Ya? Y aquí vamos a cambiar el estado físico del agua. ¿Ya? No el otro lado. Bueno, los dos, tanto refrigeración como congelación, son conservación por métodos físicos. ¿Ya? No físicos. Pero en este caso yo transformo el estado del agua, ¿ya? Entonces, quiero que primero me comenten, ya de verdad, ¿qué es la actividad de agua?
el agua que está libre para reaccionar con otras cosas. Pero, ya, y el valor, a ver, esa es el agua libre. Pero hay agua ligada, ¿cierto? Contada. ¿Qué me indica la actividad? La velocidad de la zona. Por ejemplo, si yo tengo una actividad de agua 0,2, ¿qué significa? La diferencia. ¿Qué significa una actividad de agua de 0,2? Como la humedad que está Que el Tiene 2%. poca agua ¿qué? Libre, ¿cierto? No que no tenga agua, que tiene poca agua libre para reaccionar. ¿Ya? Pero tiene agua ligada, Sí. probablemente. ¿Se acuerdan de eso, no? El agua ligada es como la esponja. Yo meto una esponja en agua y la saco del vaso y el agua ligada es como la propia que queda en la esponja. Sí. El agua libre es la del vaso. Sí, sí. Entonces, entre menos agua libre tengo, menos agua ligada y más o menos así la proporción, pero igual la agua ligada es más difícil de sacar que el agua libre. Sí, el agua libre no está muy disponible porque está ligada, está, ¿no es cierto? A los solutos, a la parte sólida de la vida. El agua libre es la que yo tengo para disponible para reacciones, para todo, para crecimiento nuclear. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, una actividad de agua de 0,9? ¿Qué significa? Que está apto para que el microorganismo pueda proliferar. Ya. ¿Qué alimento, por ejemplo, puede tener una actividad de agua de 0,9? La decisión de los alimentos que consumimos están en el ¿Ya? ¿Y qué puede tener una actividad de agua, por ejemplo, baja 0,9? Frutos secos. ¿Ah? Frutos secos. Cereales, Frutos secos, los cereales, ¿ya? las galletas crack. Los aceites, ¿cuánto tiene? Dependiendo, el de oliva es especial. Eso le dejo saber. Sí, no tienen agua, pero el de oliva tiene hasta un 20%. Ya. Entonces, tenemos temperatura en la congelación, vamos de menos 18 a menos 70, incluso menos temperatura, ¿ya? Entonces, aquí no hay desarrollo microbiano, pero no se destruyen microorganismos, ¿ya? Lo que pasa es que no sean las condiciones. Es como, yo siempre pienso, es como, tengo un alimento, le tengo una foto y así queda. Aumenta la vida útil de los alimentos por largo periodo de tiempo. Entonces, disminuye esta actividad de agua, porque yo la transformo en qué? En hielo. Cambio el agua por hielo. Cambio la forma física del agua. Entonces, no hay crecimiento microbiano y limitamos la acción de la mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas. Y este alimento mantiene, si está bien hecha la congelación, y sobre todo si está bien hecho el proceso de descongelación, aquí es importante la descongelación, puedo mantener las características organoeléctricas y valor nutritivo. ¿Ya? Puede que haya alguna diferencia de textura. ¿Ya? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando hacen, a ver, qué alimento comen congelado, alguna verdura, brócoli, por ejemplo, congelado y lo echan a cocer, o Sofrito. porotos verdes, cosas de ese tipo. ¿Sienten la diferencia de cuando lo han tomado fresco, picado y la textura se siente un poco? A veces no tanto el sabor, pero sí la textura, ¿cierto? A mí me explicaron que por los cristales de hielo las células se van rompiendo y por eso sentimos como, pero no es tan grave. Sí, depende de la congelación. Eso lo vamos a ver ahora, eso es lo que explicaba en el video. Entonces aquí tenemos cierto, la congelación. A bajas temperaturas, el agua forma cristales de hielo más grandes o más pequeños, dependiendo de la forma. Entonces se concentran los sólidos, ¿cierto? Porque hay menos agua. Aumenta el volumen del alimento y el agua ya está inmovilizada. Entonces pasa que no hay crecimiento, no hay reacciones químicas, entonces extiendo la vida útil. Ese es como el proceso de congelación. Aquí también es importante el envasado, porque si yo coloco tiro un alimento así nomás a congelar, claro, se va a formar la capa de hielo, se va a congelar, pero cuando lo descongelen probablemente el daño va a ser mayor, ¿ya? En el alimento. Ya, aquí
este grafiquito. ¿Qué tenemos aquí? La velocidad de las reacciones versus la actividad de agua. ¿Quién me puede decir qué vemos aquí? Mirando el gráfico, si fuera una pregunta de prueba, yo le pregunto, a ver, dígame aquí cómo pasa la reacción. ¿Qué es lo que observamos? Cantidad de agua y versus. Reacción negativa de reacción. Ahí está el contenido de la actividad del agua, ahí está el agua libre, el agua acá y la monoclorada. Entre más agua hay más reacciones. Entre más agua, o sea, para acá, más agua para acá, ¿ya? Aumenta aquí. La reacción enzimática. Las reacciones enzimáticas. A ver, las reacciones hidrolíticas son estas. Aumenta a medida que aumenta la actividad, ¿ya? ¿Esto qué es lo que son? A ver. Crecimiento de bacterias. Desde la actividad de 0,8 aumenta, ¿cierto? Crecimiento de levaduras, todo crece, ¿cierto? Y a medida que... ¿Qué pasa aquí? En esa curva, ¿qué es lo que? En la A, a ver, oxidación de lípidos. ¿Qué es lo que pasa? Es que como se congela, se pierde la actividad del agua, entonces no puede reaccionar mucho más que Ah, eso pasaba cuando hay poca actividad de agua, los lípidos empiezan a reaccionar con el oxígeno ambiente en vez que con el oxígeno líquido. Entonces se empiezan a oxidar más Aquí rápido. vemos que yo tengo una baja actividad de agua, sin embargo, la absorción de líquidos es más alta. Pero aquí no aumento la actividad de agua y baja. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Ah, ¿Lo quieres tú? lo que dije yo. En el fondo es como el alimento está congelado, ¿ya? El agua, claro, no está disponible, pero por esa capa de hielo el oxígeno puede penetrar más fácilmente que si hubiese agua, ¿ya? Y estas enzimas se activan con el oxígeno, ¿ya? Y también los metales, que son catalizadores de reacciones enzimáticas, quedan más disponibles para catalizar esas reacciones, ¿ya? Entonces, por eso que se produce. Entonces, ¿cuándo lo ven esto usted? Demos un ejemplo, por ejemplo, de que podría suceder eso en un alimento congelado. ¿Qué podría? En una emulsificación. ¿En qué alimento yo podría esperar, por ejemplo, que pasara eso? Yo me tirar algo al congelador, si no me van a ir un poco que sacar algo, y esperar que a lo mejor tuviera alguna reacción de... Una paltita. Una palta. Sí. La falta no es grasa. Ah. En las funciones que tú viste, o la mano, ¿Qué alimento es? en la mano. La mantequilla no la congelaba tanto, pero sí pasaría si la congelaba. Papas fritas. Papas fritas, La mayonesa. salmón, Ay, Los Ah, el pescados salmón. grasos, todo lo que tenga grasa. Pescado graso, por ejemplo, usted coloca los trozos de salmón o de algún pescado graso o cualquier pescado, van a ver que al tiempo después, por muy congelado que esté, mucho tiempo que esté, más de 3 meses, 6 meses, no está bueno. ¿Puedes explicar lo que pasaba? ¿Sí? Pasa porque el agua se convirtió en hielo y el oxígeno es más fácil que penetre por pequeños orificios que quedan en el hielo, ¿verdad? Porque el agua forma una capa, ¿ya? Entonces es más penetrable, pero cuando se forman quedan algunos espacios por los cuales puede penetrar el oxígeno. Y ese oxígeno cataliza las reacciones de autooxidación. Ya, y aquí vamos a hablar ahora de los métodos de congelación. Hay dos tipos de congelación, la congelación lenta y la congelación rápida. ¿Quiénes vieron los videos? ¿Allá? Ya, a ver, cuéntenos qué vieron. La congelación lenta y la congelación rápida, ¿qué es lo que vieron? Dice que la congelación lenta, o sea, la rápida es más efectiva. Ya, Porque los cristales se generan más rápido, entonces rompen menos
las estructuras que tienen los organismos. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? ¿Puede repetir quién dijo eso? Usted. Repítale su compañero. La congelación rápida es lo ideal para los alimentos porque se hace más rápido, el agua no tiene forma de ordenarse, entonces va a romper menos los tejidos del alimento. Y cuando es lento, es más propensa a que se deforme más. Ya. La congelación lenta es la que nosotros hacemos en nuestro refrigerador, ¿ya? Nuestro refrigerador, ¿ya? O en algunas cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta es la pared celular, esta es la célula, ¿cierto? Entonces, el agua que está en los espacios intercelulares es la primera que se congela. Y se forma una capa de hielo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí adentro todavía la célula está en forma líquida. Entonces, ¿qué se produce aquí? Se va a producir diferencias de concentración, un gradiente de concentración, porque aquí tengo hielo y acá tengo agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tratar de restablecerse, como siempre y en todas partes, un equilibrio. Entonces, esta agua que está aquí va a tratar de salir, y al salir va a romper las paredes celulares. ¿Ya? Y después todo se comienza a congelar, y finalmente muchas células, se rompen las paredes celulares de las células, y por lo tanto queda esto como una gran masa de hielo, son grandes cristales de hielo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de descongelar, estos grandes cristales dañan al tejido y se produce exudación del alimento. Cuando descongelamos carne seca vemos que bota agua, ¿no es cierto? O pollo, vemos que bota agua. En esa agua se pierde, pues se pierden vitaminas, minerales, pigmentos. Entonces puede haber cambios de valor nutritivo. Pero eso uno lo hace con piezas, la industria de mayor tamaño doméstico, y prácticamente la industria de alimentos no se utiliza mucho, salvo para piezas de carne o así. Entonces uno evita esto, pero nosotros no tenemos otra forma de hacerlo en nuestra casa, no tenemos congeladores por liofilización ni nada, eso lo tenemos que hacer así. Pero para hacerlo así, tengo que hacerlo lo más rápido posible y también tengo que colocarlo en un buen envase protector, ¿ya? En cambio, la congelación rápida, como pensaba su compañera, se congela a menos 25 o incluso a temperaturas menores, ya hoy día menos 70. Antes se hacía, no sé si ustedes han visto los envases que dicen IQF, ¿no? IQF, alimento IQF, dice, congelado IQF. ¿Sí? Sí, en parte, IQF que en el fondo es congelación individual rápida, eso es lo que quiere decir en inglés, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se congelan por pieza, no por bloque. Yo congelar urgente un bloque de frutilla o de cereza, después cuando se descongele que haya como una masa. También ¿qué se hace esto? Todas estas verduras, estos son como almejas, choritos, no sé qué son, pero estas son como frutilla o estos berries, vienen congelados y algunos del envase vienen como ya uno congelado. Entonces se hacen con unos chorros por aspersión, entonces se tira antes se hacía con nitrógeno líquido, en el 196 que se hacía por inversión y se sacaba. Y ahora se hace con estos chorros de aspersión, ¿ya? Y van pasando por una cinta y se van congelando de a uno y después esto se empata. ¿Qué se obtiene con esto? Una congelación individual, y en el fondo es tan rápida que yo congelo tanto el interior como el exterior en forma simultánea. Entonces los cristales que se forman son bastante más pequeñitos y no tengo ese daño celular tan grande. Entonces si tengo cristales grandes, tengo mayor daño. ¿Dónde? En una congelación lenta. Si tengo cristales pequeños, una congelación rápida. O ultra congelación, también lo pueden buscar así si quieren leer ultra congelación, ¿ya? Hay varios métodos. Vamos a comprarlo. Y así yo puedo mantener las características nutritivas y el carbohidrato.
¿ya? Entonces tengo un menor impacto sobre el alimento congelado. Ya. Preguntas. Ahora que hemos visto esto, ustedes pueden entender por qué cuando yo congelo un alimento se recomienda no volver a congelar. Porque incrementamos la bacteria ahora descongelada, está proliferando y la volvemos a congelar, entonces estamos ya con una carga mayor. Viene con una carga mayor, ¿no es cierto? Si yo lo descongelo y después lo vuelvo a congelar, ahora estoy congelando el producto ya como en otro estado. ¿Ya? Entonces ustedes cuando trabajen en los sacos, es súper importante toda la cadena, no es solo importante la congelación o la refrigeración o la cocción, es importante todo, la manipulación que yo tengo. Si yo voy a hacer una preparación que voy a congelar, es súper importante todo el camino anterior, es tan importante como el proceso. El lavado de manos, que los utensilios desinfectados, que los mesones, que la temperatura de cocción, todo, porque cuando yo congele, lo que voy a congelar es lo que tengo aquí. Si eso quedó mal, la congelación no lo va a evitar. ¿Ya? ¿Qué modificaciones hay durante la congelación? Hay un daño celular, dependiente del tipo de congelamiento del celular. Aceleración de empadronamiento enzimático en alimentos no encantados. Acuérdense, ustedes vieron el empadronamiento enzimático, ¿cierto? Y por eso los alimentos, como se van a congelar, se escalan, ¿ya? Para inhibir la polifenoloxidasa. Hay cambios de volumen porque obviamente aumenta el volumen. No. Concentración de solutos porque obviamente se disminuye la cantidad de agua, los solutos. Hay quemaduras. Si es que yo, esas quemaduras, si están mal envasados. Y aquí lo que hablamos de las reacciones de oxidación, que pueden las vitaminas liposolubles, los pigmentos liposolubles y los lípidos se pueden oxidar. Entonces pueden haber cambios de color, de sabor, etc. Aquí, bueno, tienen una tabla más o menos que le indica cuánto pueden durar, y aquí estamos hablando de meses, ¿ya? O sea, 12 meses, un año, los pescados magros, los pescados grasos duran 3 meses, ¿ya? Carne, pero ya estamos hablando de meses. ¿Y qué es tan importante en la congelación? Es la descongelación también, porque es más lento, pero debe minimizar el crecimiento del microorganismo, la pérdida de líquidos, la pérdida de sedación y reacciones de hecho. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay 4 maneras. Que la que siempre se recomienda es en el método refrigerador, o sea, lo saco, lo meto ahí, y al otro día el método de inmersión, que es sumergir completamente los elementos bajo agua limpia y corriendo, ¿ya? Proceso de cocción, o sea, inmediatamente el alimento congelado se coloca a cocinar o en microondas y después una vez que lo hacen, ustedes tienen que utilizarlo inmediatamente. Cualquiera sea el método, después que ya lo congelaron, lo tienen que utilizar. ¿Qué método utilizan ustedes? ¿Cuánto que lo dejan al pie del agua? Pero ya con la Típico que dejan la manteca con carne así en la reducción. El 1, el 2 y el ¿No? 3. Yo uso el microondas, el del refrigerador y el de cocción. Es que el de lavado no queda bueno. El del agua no queda bueno. Microondas. Es que el agua no queda bueno. Pero eso es como un alimento preparado. Lo escogieron y lo preparan. ¿Y queda bien? A mí me gusta más el del refri porque queda como Es más lento, pues, más suave, impacta menos. más turgente. ¿Y este alguien lo usa? ¿Usted? Yo ¿Sí? Como a temperatura ambiente la agua. Bien. Fría. Pero no está. Pero tienes que tenerlo harto rato, ¿no? Sí, lo dejo un día porque a que lo deje allí nomás. No lo deje metidito. Bueno, Usted, o sea, usted lo deja en agua. Sí. Sí, lo malo es que lo hacemos con agua estancada. No. Es que se gasta, mi mamá decía, no deje el agua corriendo. Por eso le digo. O sea, usted lo deja en un tiempo. Sí. No, ya. Y ahí Bien. Ahí estamos haciendo Cualquiera sea el método, hay que asegurarse de con el agua corriendo, no se pueden estancar. No. Ya, mira, aquí hay una tabla para que ustedes la vean, más o menos la diferencia entre
lo que pueden durar los alimentos refrigerados congelados, ¿cuáles se recomienda no congelar? Ahí están los huevos duros, la mayonesa, y pasado al vacío. Se puede hacer, pero son productos con alto contenido graso. Entonces también puedes tener cambios en la... Con la tabla anterior nos podemos guiar con esa, que es los meses de congelación, a ver si está bueno. Sí, bueno, es que sabes que van a encontrar un montón en internet que, o sea, esto no es ley, no está escrito en ley. Ya. Entonces, puede ser así, pero más o menos para que tengan una idea. ¿Ah? Sí, puede durar un poco más, un poco menos. Y esto es súper importante, la cadena frío, que seguramente la han escuchado un montón de veces. Sí, yo voy a comprar con cooler. Desde que tenemos los productores y esto los envían. Voy a comprar mi salmón en un cooler. Le echo hielo. Y Ahí. llegan acá Y a un carne centro de también. abastecimiento minorista o mayor. Que me preocupo mucho por la cadena. ¿Dónde creen ustedes que se rompe más la cadena? Cuando uno la compra para llevarla a la casa. Esa es culpa nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué no llevamos un Porque cooler? vamos al supermercado y damos como horas pasándonos con el carro, los que van. Yo no voy, no soy pero igual los camiones repartidores se andan paseando y uno suele sacar las cosas en la medida que va avanzando. Eso no se va a poner. ¿Qué sería lo correcto hacer? Yo paso siempre dejo por la refrigeradora. Ah, usted pasa eso, eso es lo correcto. Yo voy con mi cooler, profe. Ah, aquí está Ahí ese mercado que te venden como bolsas térmicas. bolsas térmicas también especiales, pero en general uno no hace mucho eso, uno tira nomás y abre el carro. Y se pasea, se va a Soy un exagerado. Y además a veces uno sale del supermercado y no se va. Eso se va con el... Pasa la limón, para allá, para acá, lleva 2 horas ahí la cosa. Entonces ahí es donde se puede perder más la cadena, pero bueno, eso es importante que lo sepan. Aquí solamente les hice un cuadro comparativo para que ustedes tengan las diferencias entre refrigeración y congelación, ¿ya? Obviamente este de más bajo temperativo que este. Yo diría que ninguno afecta tanto son súper buenos métodos de conservación, ya en cuanto al tema nutricional y todo, ¿ya? Hay que ver las temperaturas, ¿cierto? Si el puerto de solar o de y bueno, aquí están las conclusiones que pueden ustedes. Y les pido que por favor vean los videos para que tengan alguna idea más de esto. Y no sé, si hay alguna otra duda o comentario, les quedó claro cuál es la diferencia entre congelación, refrigeración, para qué sirve, por qué se hace, cómo se hace. Me encantó. Por favor, porque después les pregunto y no lo logran entender la idea. Entonces, son dos procesos bien diferentes que apuntan a objetivos similares, pero no son iguales, ¿ya? Uno es a menor temperatura que el otro y otro está en estado líquido y el otro está en estado sólido. Claro. Yo creo que serían las mayores, ¿no? Sí. Diferencia. La congelación inhibe el desarrollo y el otro lo ralentiza, ¿cierto? Ahora, importante lo último, yo creo que hay muchos factores que influyen en eso, por eso yo les decía, la manipulación, la carga microbiológica con la que yo llevo, ustedes esto también, para que lo vayan viendo también en técnicas culinares, en la medida que van aprendiendo cosas. Bueno, cualquier cosa, me escriben al correo, yo les voy a subir las clases, me escriben si tienen dudas, pueden ir a la oficina a preguntarme, eso, ¿ya? Así que los dejo libres ya porque ¿qué hora ella? Sí, son un cuarto para las 6, así que ya para que se vayan a la casa. Gracias, profe. Bravo, bravo, bravo.